Chicos, discúlpenme que entre tarde, pero ya comenzamos, por favor. Bueno, profe. Bueno, vayan preparando el ejercicio que tenían en la cartilla para que veamos la resolución, por favor. Bueno, yo necesito que alguno me conteste que han bajado, han impreso el ejercicio práctico, ese modelo que les he dicho sobre el tema de reformulación, a efectos de que lo veamos y les haga las explicaciones correspondientes de la forma de reformular cada uno de los rubros. Sí, profe, el práctico 3. Profe, lo tenemos. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar entonces. Ahí, si ustedes observan,
entre los datos, o sea, cuando nosotros vamos a hacer el análisis e interpretación, ya sea total o parcial, como es en este caso, es necesario conocer, ¿no es cierto?, la fecha de los estados contables de que se trata, fundamentalmente el rubro que explota la empresa y una serie de datos adicionales que son los que se establecen ahí. Eso es la información mínima que en principio el analista debe contar, es decir, con los estados contables y con esa información mínima a efectos de de poder trabajar, ¿sí? Ustedes ven ahí de que tienen el activo dividido en corriente y no corrientes, las cuentas que integran el activo corriente, los rubros que integran el activo corriente, el no corriente, el pasivo corriente, el pasivo no corriente y el patrimonio neto. Y a su vez tienen indicadas las notas que se acompañan a los estados contables, notas referidas a la composición de los rubros, en donde se consigna el nombre de cada una de las cuentas con sus correspondientes importes, ¿sí? Y también tienen aquí como información el estado de evolución de patrimonio neto, que yo ahí por razones de espacio y de tipeo y demás, lo he hecho de una manera simple, o sea, mostrando las cuentas, las variaciones, el motivo de las variaciones que se han producido durante el ejercicio del patrimonio neto, los valores al inicio, los aumentos y las disminuciones en función a las causas de las variaciones y el valor al cierre, que coincide, ¿no es cierto?, con la línea que se expone según normas contables vigentes referida a patrimonio neto. O sea, ahí tienen el resultado final del estado de evolución de patrimonio neto, 77.549, que es lo que forma parte del estado de situación patrimonial. Entre las cuentas que integran el rubro patrimonio neto tenemos capital social, porque se trata de una empresa legalmente constituida, que ahí dice Azul Sociedad Anónima, ¿sí? Capital social, la reserva legal, hay una cuenta de ajuste de capital que nos estaría indicando de que este estado, es decir, que esta empresa, no en este ejercicio, pero en ejercicios anteriores, ha practicado la reexpresión de los estados contables en moneda homogénea. Entonces, ahí nace la cuenta ajuste de capital. Luego tienen los resultados del ejercicio anterior a distribuir durante el ejercicio 2006 y consignado cuáles son los resultados del ejercicio 2006, ¿sí? Si vamos a los datos adicionales, ustedes ahí tienen como información de que en el mes de marzo del año 2007, por Asamblea General Ordinaria, se aprueban los estados contables al 31 del 12 del 2005 sería, y distribución de utilidades que se realiza de la siguiente forma. Reserva legal, 1.590, el 5%, que es 1.595 pesos. Accionista X, dividendos, 15.152. Accionista Y, dividendos, 15.152. Después dice que en fecha 15 del 4 del 2007, según acta de directorio, número, bueno, ahí se tiene que consignar, por supuesto, el número de acta, los señores accionistas que representan la totalidad del capital social deciden de común acuerdo constituir un aporte irrevocable de 14.000 pesos, 7.000 pesos cada uno, mediante un débito a sus respectivas cuentas particulares e indican al departamento contable sobre su contabilización. Ahí tenemos ya dos movimientos que se han producido
sobre el patrimonio neto del 2005 es. No, del 2006. Me estoy confundiendo las fechas. En el año siguiente, o sea, nosotros estamos con estados contables a diciembre del 2006, el análisis e interpretación de estados contables se realiza en fecha posterior al cierre, o sea, durante el año 2007. Y estos movimientos que ha sufrido el patrimonio neto son hechos significativos posteriores al cierre, que van a modificar, ¿no es cierto?, el monto de las cuentas que integran el rubro patrimonio neto, lo cual debe ser tenido en cuenta por el analista al momento de realizar el análisis del sector patrimonial. ¿Está? Bien. Después dice que en fecha marzo del 2007, la sociedad es notificada sobre sentencia judicial mediante la cual debe abonar una indemnización al ex empleado señor Sosa, suma de 8.950 pesos por juicio sobre despido iniciado en el año 2005. Esta es otro hecho, otra circunstancia importante en fecha posterior al cierre, que también el analista lo debe tener presente porque va a ir a incidir, digamos, sobre el sector patrimonial. Después nos dice de que el Estado, los gastos de organización consignados en el Estado patrimonial responden a gastos de organización administrativa y operativa realizadas en el ejercicio por un total de 6.000 pesos, decidiendo mediante acta de directorio afectar a resultados de 4 ejercicios consecutivos a partir del año 2006 inclusive. Esto, dice, son gastos de reorganización administrativa y gestión administrativa y operativa realizadas en el ejercicio 2006 por 6.000 pesos. O sea, en el ejercicio que nosotros estamos por realizar el análisis e interpretación. ¿Qué aclaración nos dan? Según un acta de directorio que nos han puesto a disposición, de que han decidido hacer incidir esos gastos en 4 ejercicios, siendo el primer ejercicio el año 2006 y los 3 ejercicios siguientes en los años posteriores. ¿Qué es lo que se ha hecho contablemente en razón de esto? Que en el ejercicio en cuestión, en el que estamos trabajando, se ha afectado a resultados una parte que sería 1.500 pesos. Y nos quedan 4.500 pesos que están activados, que es lo que figura en el estado que ustedes tienen dentro del rubro de activos intangibles. ¿Sí? Una parte es corriente y otra parte es no corriente. O sea, de los 4.500 pesos tienen 1.500, que es corriente, que se van a afectar a los resultados del año 2007, y 3.000 pesos, que es no corriente, que corresponden al ejercicio 2008 y al 2009. ¿Está claro? ¿Sí? Bueno. O sea, ese es el motivo de los saldos que figuran en el estado de situación patrimonial. Después, ustedes tienen ahí, porque yo estoy trabajando, o sea, estoy trabajando sobre los datos de mi ejercicio que no está modificado. Ustedes tienen 4 aclaraciones dentro de datos adicionales, nada más. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Bueno. Bueno, dice, se pide
analizar e interpretar el sector patrimonial mediante el método vertical, o sea, método de análisis vertical, porque estamos trabajando con un solo estado contable, sobre el cual vamos a aplicar coeficientes, porcentajes o índices, ¿sí? Previa reformulación del estado patrimonial a efectos del análisis. Bien. Vuelvo aquí al estado, a las notas del estado de situación patrimonial, a donde tienen activos intangibles, ¿sí? Que lo tienen en el activo corriente por 1.500 pesos y en el activo no corriente por 3.000 pesos. Y en el activo no corriente, dentro de activos intangibles, también tienen la cuenta marca de fábrica y extinción marca de fábrica. O sea, es otro intangible. Pero ese intangible, como es un derecho propio, no es objeto de reformulación. Solamente debemos reformular aquellos activos intangibles que significan o que están representando cuentas de resultados que se han activado. Después, en el pasivo, tenemos el rubro previsiones y tenemos la cuenta previsión por indemnización por 3.900 pesos. Es decir, se ve que es norma de la empresa constituir previsión para indemnización. ¿Y qué es lo que ha ocurrido según la información adicional en fecha posterior al cierre? La empresa tenía un juicio laboral que lo ha perdido, consecuencia de ello debe esa previsión, digamos, o sea, se constituye en se convierte en una obligación cierta, o sea, hay una deuda en concepto de indemnización a pagar. Y eso el analista debe tenerlo presente para reformular y luego realizar el análisis. Bien. Después las demás cuentas no ofrecen ninguna duda, son las que ustedes conocen. Por ejemplo, aquí dentro del activo tenemos el subrubro otros créditos, tenemos las cuentas particulares de los accionistas de X e Y que tienen saldo deudor a la fecha de cierre al 31 de diciembre del 2006. Nada más. Bueno. ¿Qué es lo que debemos hacer? Debemos realizar en primer término, debemos realizar la reformulación del estado de situación patrimonial a los fines de su análisis. Como primera medida, de manera extracontable, debemos realizar en base a la información adicional que nosotros tenemos, que una es un acta de directorio por la cual se aprueban los estados contables del 2006 y la distribución de los resultados, y otra acta de directorio en donde nos indican de la sentencia judicial de pérdida del juicio, ¿sí? Son dos informaciones importantes, significativas, en fecha posterior al cierre, que justifica su reformulación. Entonces, de manera extracontable, vamos a empezar a formular nuestras hojas de trabajo, ¿sí? Que ahí yo les he consignado Diario General de Ajustes y Mayor General de Ajustes. ¿Qué vamos a reformular? Vamos a reformular el rubro patrimonio neto por la distribución de los resultados, ¿sí? ¿Cuál sería la registración extracontable? Resultado del ejercicio, 31.899,
a reserva legal, a X cuenta particular, a Y cuenta particular. ¿Sí? Luego tenemos a la otra información, que es en la que se decide, también es en base a un acta de directorio, en la que deciden los accionistas constituir un aporte irrevocable por 14.000 pesos, de los cuales participan en partes iguales. 7.000 pesos cada uno mediante un débito a las cuentas particulares de los socios. Es decir, ¿qué es esto? ¿Qué significa? Que en lugar que los accionistas, para constituir el aporte irrevocable, hagan efectiva la entrega del dinero, como tienen saldo a su favor en las cuentas particulares, o sea, afectan, en lugar de sacar el dinero y después volverlo a ingresar directamente, afectan a sus cuentas particulares. Ese es el fundamento de la registración extracontable, que dice X cuenta particular 7.000 y cuenta particular 7.000, aportes irrevocables 14.000 pesos. ¿Sí? Ahí tenemos otra modificación del patrimonio neto. Luego tenemos la indemnización por despido, que en este caso particular, como la empresa tenía constituido una previsión para indemnización, ¿qué es lo que hace? Absorbe parte de esos resultados negativos con la previsión, ¿sí? Y lo que no le alcanza, sí lo registra como una cuenta de resultado negativo, indemnización por despido, por 5.050 pesos. Utiliza el 100% de la previsión, que son los 3.900 pesos, y nace la cuenta indemnización a pagar, o sea, se convierte en una obligación de 8.950 pesos, que va a ir a afectar directamente el pasivo de la empresa. Luego está consignado, para tener más claridad, digamos, en la forma de trabajar, de manera extracontable, el mayor general de ajustes, ¿sí? En donde tenemos la cuenta del socio X, cuenta particular, socio Y, cuenta particular, resultados del ejercicio, aportes irrevocables y reserva legal. ¿Qué hacen? Mayorizan los asientos de ajuste extracontable. Resultado del ejercicio desaparece. La cuenta queda saldo cero. Reserva legal se acredita, o sea que aumenta por 1.500 pesos. Les queda un saldo de 5.345. Las cuentas particulares de los socios tenían, según los estados contables, saldo deudor las dos. En razón de la distribución de los resultados, se acredita a cada una de ellas 15.152 pesos. ¿Sí? Y en razón de la constitución del aporte irrevocable, se hace un débito por 7.000 pesos a cada una de las cuentas particulares, arrojando así un saldo deudor para X de 1.698 y para Y un saldo deudor de 1.998. ¿Sí? Luego, lo que yo no he hecho aquí, pero ustedes háganlo ahí en su hoja de trabajo, hagan la T de mayor, en donde consignen la cuenta previsión, indemnización por despido, por 3.900 pesos. Hacen otra T de mayor de indemnización por despido por los 5.050 pesos
y otra T de mayor, en donde van a mayorizar indemnización a pagar por 8.950. ¿Está? Sí, profe. ¿Está claro hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. Bueno, muy bien. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Proceder a modificar extracontablemente las cuentas que han sido afectadas del activo, del pasivo y del patrimonio neto. Toda esta tarea se hace antes de volcar a la hoja de trabajo. Ustedes recuerden cuando hablábamos de los pasos que se siguen en el proceso para llevar a cabo el análisis, decíamos, el segundo o el tercer paso, decíamos la reformulación. Y después decíamos volcar, ¿no es cierto?, en la hoja de trabajo las cuentas y los importes correspondientes. Todo esto es anterior. Nosotros estamos reformulando ahí, o sea, modificando los saldos extracontablemente para luego volcarlas en la hoja de trabajo. Entonces, si vamos a reformulación del patrimonio neto, ¿cómo se ha modificado? Nosotros debemos partir del total del patrimonio neto según el estado de situación patrimonial, que son los 77.549. A ello lo tenemos que disminuir por el 100% de los resultados, o sea, los 31.899. Se aumenta por la reserva legal que se ha constituido, o sea, por los 1.595 pesos. Y se aumenta por el aporte irrevocable de 14.000 pesos. Y nos queda un patrimonio neto reformulado por 61.245 pesos, formado por las cuentas capital y reservas. Que los aportes irrevocables aún no están capitalizados, pero ustedes saben que según normas contables, ¿no es cierto?, se debe proceder lo antes posible a la capitalización de esos aportes irrevocables, es decir, ejecutar la decisión que figura en el acta de directorio. O sea que el nuevo patrimonio neto a los fines del análisis e interpretación es 61.245 pesos. Luego vamos a la reformulación del pasivo. ¿Cuánto era el pasivo según el estado de situación patrimonial? El pasivo que está formado por deudas solamente, comerciales, sociales, fiscales y otras deudas, hace un total de 89.395. Y ustedes lo deben haber verificado ahí mientras lo leían al ejercicio. ¿Cómo se modifica el pasivo? La previsión ha sido utilizada, por lo tanto se disminuye, no forma parte. Por eso dice menos previsión para indemnización, 3.900 pesos. Y se ha generado una nueva deuda en razón de la sentencia judicial de 8.950 pesos. Eso hace un total de 94.445.
que ese es el total del pasivo reformulado. ¿Mm? Y luego vamos a la reformulación del activo. ¿Partimos de qué? Del total del activo. Corriente y no corriente. Que es 166.944. ¿Qué se ha modificado? O sea, los saldos que teníamos según el estado de situación patrimonial, si van a las notas, ustedes ven que X tiene un saldo deudor de 9.850 y tiene un saldo deudor de 10.150. La suma de ambos hace 20.000 pesos. Eso ha desaparecido en razón de los ajustes extracontables. Por lo tanto, lo tenemos que restar. Y tenemos que sumar el nuevo saldo deudor de las cuentas particulares que surgen como consecuencia de la mayorización extracontable, que son para X 1.698 y para Y 1.998. Eso hace 3.696, que es lo que estamos sumando al saldo deudor. Que estamos sumando como saldo deudor. Y debemos restar del total del activo los activos intangibles que representan cuentas de resultado negativo que están activadas por disposición de las normas contables, que son los 4.500 pesos. 1.500 que es corriente y 3.000 que es no corriente. Bueno, espero que todos estén entendiendo. Está bastante claro. Es un ejercicio simple, pero bien completo, porque aquí tienen todos los casos de reformulación del sector patrimonial. Patrimonio neto, cuentas particulares en el activo. Puede ocurrir que se reformulen las cuentas particulares en el pasivo. Por ejemplo, al margen de esto, por ejemplo, si es que no se hubiese decidido constituir el aporte irrevocable, las cuentas particulares de los socios iban a convertirse en saldo acreedor, porque teníamos saldo deudor, se acreditan los resultados y se convierten en saldo acreedor. Ello va a significar una obligación que aumenta el pasivo. Como consecuencia de la reformulación del patrimonio neto, va a afectar el pasivo, que ese puede ser otra situación que se presente, que no es la que tenemos aquí. ¿Por qué? Porque han decidido que con ese saldo acreedor constituir un aporte irrevocable. Pero sí se modifica el saldo deudor, es menor. Bien, entonces, ya como tenemos las cuentas que se reformulan, tanto del activo, del pasivo, como del patrimonio neto, lo que tendrían que hacer ustedes a partir de aquí es, en las hojas de trabajo que hemos visto en las clases, en la clase anterior, volcar los nuevos saldos. ¿Sí? Que no está hecho aquí. Para seguir con los pasos. Y luego proceder a realizar la integración matemática de cada uno de los coeficientes del sector patrimonial.
¿sí? Bueno, yo he avanzado, es decir, no he trasladado en la hoja de trabajo, pero eso lo tienen que hacer ustedes. Que lo que he hecho después, que les he puesto ahí la resolución, análisis y los distintos coeficientes. Y ahí tengo el coeficiente de propiedad empresaria. La integración matemática sabemos que es capital más reservas sobre activo total por 100, si es que lo queremos expresar en porcentajes. Vayan anotando ahí en la resolución ustedes tanto la fórmula como los importes. O sea, les digo, propiedad empresaria igual capital más reserva dividido en activo total por 100. Bien. ¿Qué son los importes? Patrimonio neto reformulado es 94.445. Activo total reformulado es 146.140. Por 100, eso les da un resultado de 41,90%. Si tienen maquinita de calcular ustedes ahí, verifiquen, porque me puedo haber equivocado yo, no sé. Creo que no. Bueno, después tienen el ¿Puedes repetir coeficiente. el resultado? ¿Cómo, hija? ¿Puedes repetir el resultado? 41,90%. Eso es lo que me da a mí, Gracias. pero verifícalo. Profe, ¿cuánto ha dicho el patrimonio neto reformulado? Y ahí lo que dice en la hoja de trabajo, 94.445. Ah, no, disculpa. Ese es el valor. Patrimonio es 61.000. No. A ver, espérenme. Rebobinemos. Patrimonio neto reformulado, 61.245. $61.245 dividido en 146.140. Y así da, profe. Sí, profe, ahora sí está bien. Bueno, ahora vamos al coeficiente de endeudamiento empresario. La integración matemática es deudas totales dividido en activo total. Deudas totales tienen 94.445. Activo total, 146.140. Por 100, eso les da un resultado de 64,62%. Verifiquen. Sí, profe, está bien. Bueno. Después tienen el coeficiente origen de fondos.
Origen de fondos es deudas totales, perdón, capital más reservas sobre deudas totales. Que sería el patrimonio neto reformulado. 61.245 dividido en deudas totales, que es 94.445. A ver, ¿cuánto les da? 64,85. Bueno, a mí me da 64,48, pero bueno, ahí. Bueno, después tienen grado de inmovilizaciones. La integración matemática es bienes de uso dividido en activo total por 100. Los bienes de uso, si ustedes van al estado de situación patrimonial, observan que es un total de 32.584. ¿Cuánto, profe, puedes repetir? 32.584. Dividido en el activo reformulado. O sea, 146.140. Eso les da un resultado de 22,30%. Sí, profe. Bueno, ahora vamos al coeficiente origen de las inmovilizaciones. Que es capital más reservas dividido en bienes de uso por 100. Ahí trabajan con el patrimonio neto reformulado, o sea, 61.245 dividido en 32.584 por 100. Puede ser que de 187. 187,96. 187,96%. Sí, profe, así da. Bueno, ahí entonces hemos cumplido con otro paso dentro del proceso del análisis, que es practicar el estudio a través de la integración matemática de los distintos coeficientes. El paso siguiente es la interpretación, ¿sí? Ahí, si ustedes observan, propiedad empresaria más endeudamiento empresario, la suma de ambos
hemos dicho en teoría que tiene que dar el 100% porque tienen un común denominador que es el activo total, ¿sí? Si ustedes suman, van a ver que les da 106,52, más que el 100%. Eso es una situación normal que se produzca en los casos que se procede a la reformulación. O sea, puede dar más que el 100% o menos que el 100%. En este caso, nos está dando más por el hecho de que el activo es mayor respecto de la suma del pasivo más el patrimonio neto. Si fuera al revés, que el pasivo más el patrimonio neto sea mayor que el activo total, la sumatoria va a ser menos el 100%. Es decir, esa es una excepción a la regla, justificada plenamente por la reformulación. ¿Sí? Luego, si ustedes en el coeficiente orígenes de fondo lo interpretan de la manera que hemos hecho en la clase anterior, porque ahí les está dando un resultado de 64,48, o sea, menos que el 100%. Eso les está indicando de que hay endeudamiento, ¿sí? Ustedes pueden corroborar el resultado de los dos anteriores. Y tenemos que, por cada 64 pesos, o sea, lo expresamos en términos monetarios y decimos que por cada 64 pesos con 48 centavos que han puesto los propietarios, 100 pesos han puesto los terceros. Luego, por regla de 3 simple, vemos la representatividad de 64,48 en el total, que es 164,48, les da un endeudamiento del 60,80%. Y hacen lo mismo para los 100 pesos. 100% dividido en 164. Les da una propiedad empresaria de 39,20%. ¿Cuál es la primera conclusión de esto? Nosotros sabemos por teoría de que los porcentajes que se consideran como valores razonables de endeudamiento es hasta un 50%. La empresa aquí está teniendo más del 50%, o sea, un 60%, 64% de endeudamiento. Es decir, que del 100% del activo hay un 64% que le pertenece a terceros. La empresa posee un endeudamiento en cierta manera importante. Y por ende la propiedad empresaria es alrededor de un 40%. Luego, respecto de grado de inmovilizaciones, por teoría, nosotros habíamos visto de que teníamos que conocer cuál era el rubro de explotación del ente a efectos de
interpretar su razonabilidad y decíamos que si se trataba de una empresa de tipo comercial, los valores razonables podían estar entre un 10 a un 20%. Si era mayor a eso, o sea, teníamos que justificarlo. Por ejemplo, puede ser mayor porque a lo mejor la empresa tiene un inmueble en donde desarrolla su actividad. ¿Sí? Y ahí estaría justificado de que el valor sea mayor al 100%. No es el caso este, porque según las cuentas, no, ustedes aquí tienen. Vayan a las notas y dentro de bienes de uso se encuentran que la empresa tiene un inmueble sobre la cual desarrolla su actividad. Y luego tiene muebles útiles e instalaciones y tiene las depreciaciones. O sea que el valor del 22% que está arrojando el análisis, sí lo podemos considerar como razonable. ¿Mm? Luego, origen de inmovilizaciones, dice igual a 187%. Está superando el 100%. En teoría habíamos dicho de que este coeficiente nos está indicando cómo han sido adquiridas las inmovilizaciones, si es que hubo incorporaciones de inmovilizaciones, si con fondos propios o con fondos de terceros. En este caso, nos indica de que no hay endeudamiento por compra de bienes de uso. Los bienes de uso, todos han sido adquiridos con fondos propios. Y ustedes lo pueden corroborar observando la integración de las deudas. O sea, dentro de las deudas tienen deudas con proveedores, por sueldos y cargas sociales, por impuestos, por servicios, pero no hay una deuda por compra de bienes de uso. Entonces, la primera conclusión que sacamos de este análisis es de que hay un endeudamiento significativo. Esa sería la interpretación. Y que los coeficientes de origen de las inmovilizaciones y grado de inmovilización son razonables. Ahora, como también hemos dicho en teoría, de que a través del análisis se detectan si existen problemas y cuál es la causa de los problemas, nosotros aquí hemos detectado un problema que es el endeudamiento, ¿sí? Pero no podemos saber cuál es la causa. ¿Por qué no podemos saber cuál es la causa? Porque estamos haciendo un análisis de tipo parcial, solamente sobre el estado de situación patrimonial. Necesitamos hacer el análisis del sector financiero y hacer el análisis del sector económico, o sea, un análisis completo, ¿sí? O sea, de todos los sectores, para llegar a conocer la causa y luego proponer las soluciones. Esa sería la conclusión a la que arriba luego de resolver este ejercicio. Entonces nosotros lo vamos a tener
lo vamos a tener ahí en stand-by para luego, cuando estudiemos el sector financiero en teoría y el sector económico, hagamos el análisis de los otros dos sectores y podamos completar el informe. Es decir, ahora hemos detectado un problema, que es el endeudamiento. ¿Cuál es la causa? Lo tenemos que averiguar mediante el análisis del sector financiero y del sector económico. Y lo que quiero que, o sea, lo revisen, lo vuelvan a ver, lo repasen, porque, como les digo, es un ejercicio bien simple, pero que está clara la forma que ustedes tienen que aplicar el procedimiento, o sea, la reformulación a los fines del análisis del sector. ¿Mm? Bueno, no sé, espero que si alguien me quiere hacer alguna consulta al respecto, si tienen alguna duda, alguna inquietud. Profe, ¿Cómo? ahí en el origen de fondos, ¿puede explicar de dónde saca el porcentaje ese de 60 con 80 y 39 con algo creo que he dicho? ¿O he escuchado mal yo? Ahí me he perdido un poco. Ah, y bueno, en la clase anterior de la semana pasada hemos hecho, o sea, yo he subido, no sé si usted lo ha visto o no lo ha visto, yo he subido un pequeño práctico en donde había un ejemplo de los coeficientes de propiedad empresaria y de endeudamiento empresario y de origen de fondos. Hemos hecho el análisis y hemos hecho la interpretación. Y yo les he indicado, les he explicado de que el coeficiente origen de fondos nos indica, en términos generales, cómo han sido financiada la empresa, si con capitales propios o con capitales de terceros. Y que el valor de este coeficiente nos permite corroborar el resultado de los coeficientes propiedad empresaria y endeudamiento empresario, ¿sí? Pero para que corrobore, nosotros lo teníamos que expresar en términos monetarios, ¿sí? Y para expresarlo en términos monetarios, les había dicho de que el resultado de 64 en este ejercicio que estamos haciendo ahora, que nos arroja un valor de 64,48, en principio lo interpretamos de como que la empresa ha sido financiada, ¿no es cierto?, en una parte importante por capitales de terceros. Otra forma de interpretarlo es indicando en términos monetarios que por cada 64 pesos, 48 que han puesto los propietarios para financiar la empresa, 100 pesos han puesto los terceros, ¿sí? Si nosotros sumamos esos dos valores, 64 más 100, nos da un total de 164 pesos. Luego, por regla de 3 simple, o sea, matemáticamente, vemos la representatividad de 64,48 en 164. Eso les da un resultado de 39,20%, que sería
el valor del coeficiente propiedad empresaria. Y luego, si hacemos 100 pesos dividido en 164,48 por 100, obtenemos el resultado de 60,80%, que sería el resultado del endeudamiento empresario. Y de esa manera, nosotros estamos corroborando, porque no nos da exacto el número, pero estamos corroborando el valor de los coeficientes obtenidos anteriormente, propiedad empresaria y endeudamiento. O sea que estamos corroborando de que la empresa tiene un endeudamiento que supera el 50% que se considera como razonable. ¿Sí? Esa es la interpretación, digamos, que podemos hacer del resultado de ese coeficiente. Bien, profe, ahora sí me quedó claro. Bueno. Gracias. A ver, ¿alguien más? Bueno, si no hay ninguna otra consulta, ahí vamos a dejar, y para mañana creo que vamos a entrar, no sé si es que voy a tener tiempo de hacer otro ejercicio y subirles, y si no, vamos a entrar directamente con el sector financiero. De manera tal de que ustedes vayan leyendo en la bibliografía de consulta, en la cartilla, porque ahí tienen en el aula virtual, en donde dice cartilla de análisis, la despliegan y ahí se van a encontrar con el sector financiero. La imprimen y lo tienen disponible, que sobre esa base yo voy a dar las explicaciones y las ejemplificaciones. ¿Sí? Bueno, profe. Bueno, Profe. muy bien entonces. Nos vemos mañana si Dios quiere.